Quiero agradecer al IJPP, al Instituto de Justicia Procesal Penal, a Borde Político y a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho por su organización de estas mesas redondas para discutir las contrarreformas en el sistema de justicia en México. Como se ha vuelto, creo que una triste tradición, cada año tenemos que estar defendiendo la reforma tenemos que estar defendiendo la reforma, tenemos que estar viendo e impidiendo los golpes populistas que buscan una reducción de derechos y los logros que había tenido la reforma en temas de justicia, de presunción de inocencia, de debido proceso, de derecho a la defensa. Pues hay que constantemente estarnos recordando y recordando a toda la gente la importancia de ellos. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros participantes en esta mesa, si pudieran irse presentando y decir la organización en la que participan. Marco Fandiño, director de estudios de CEJA. Buenas tardes, Isabel Esquivel, en representación de la diputada Marta Tagle. Araceli Olivos, coordinadora de proyectos en el Instituto de Justicia Procesal Penal. Cruz Silva del Carpio, coordinadora de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ernesto Peralta, director ejecutivo de Borde Jurídico. Jaime Arellano, director ejecutivo de CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Bueno, los objetivos que tenemos en esta mesa redonda es analizar las posibles contrarreformas que se pueden surgir en esta nueva coyuntura, como es sabido por muchos. Hace unas semanas, quisiera decir meses, pero creo que fue menos de meses, tuvimos la sorpresa de la filtración de unos documentos preparados por la Fiscalía General de la República, donde se tenía la propuesta de reforma al sistema de justicia por parte de la Fiscalía. Esta propuesta, además de transformar totalmente y creo que regresar al modelo del siglo XIX, si no es que previo el sistema, tenía graves dolencias en términos de derechos, en términos de proceso, en términos de diseño de política pública, en términos de diseño institucional, que vulneraban no solo los últimos 10 años de esfuerzo, sino muchísimos más años que hemos intentado ir ganando derechos. Pero junto con esta reforma, que por lo mal construida que estaba, por lo abusiva que era, que es muy difícil de pasar, puede ser que surjan otras muchas más en los próximos meses. El otro objetivo es también, México no se puede aislar de la región, México no se puede aislar de lo que pasa en los otros países de América Latina, y también buscamos discutir y entender las reformas o las contrarreformas que ha habido en el resto de América Latina y retomar las lecciones de lo que ha acontecido allá. Lo primero que vamos a hacer es que cada organización plantee sus posturas sobre diferentes temas e iremos con esto empezando la discusión. Cedo la palabra a Araceli Olivos. Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, a ver, en el contexto de la reforma, creo que, de la propuesta de contrarreformas que al final no se concretó, conviene decir que, el 15 de enero se anuncia que se presentarían propuestas de reforma constitucional, es decir, desde aquello que da sentido a las otras leyes secundarias, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que para mucha gente es el referente cuando intenta defenderse frente a la arbitrariedad del Estado, porque por más que las leyes secundarias pudieran tener elementos regresivos o digamos arbitrarios contra los derechos humanos, siempre uno podía acudir a la Constitución para defender que, esas normas secundarias son inconstitucionales o inconvencionales, ¿no? Entonces, la propuesta de contrarreformas incluye modificaciones a varios artículos de la Constitución y sobre eso me voy a centrar un poco. Estamos en un país en el que la prisión preventiva oficiosa se usa de manera arbitraria, ¿no? Recientemente se amplió el catálogo de delitos para ampliar aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Estamos en un país en el que la mayoría de las detenciones se realizan en flagrancia, creo que el porcentaje es 98-99%, y eso da una idea de cómo las policías no tienen necesariamente que justificar su actuar mediante herramientas de investigación, porque todo lo justifican con la flagrancia, y la flagrancia ha sido también la herramienta principal de fabricación de crímenes, de delitos, de supuestas personas responsables. Estamos en un país en el que la tortura es generalizada, la tortura sexual a hombres, mujeres, en un contexto además en el que se ha legalizado un régimen de excepción como es la delincuencia organizada. Este régimen de excepción en el que no se tienen que respetar garantías constitucionales, las personas pueden estar arraigadas, es decir, detenidas para investigarlas, y es justo en estos contextos en los que se produce o se fabrican pruebas en México, por ejemplo. En fin, y lo que propone la reforma constitucional, voy por algunos, la propuesta de contrarreforma constitucional, es, por ejemplo, limitar el control judicial sobre la etapa más importante antes de acceder al sistema, que es el arresto o la detención. Entonces, en la propuesta filtrada se dice el control judicial de la detención va a ser solamente para casos de orden de aprehensión y caso urgente. Entonces, se está ahí tan solo yendo en contra de recomendaciones que vienen desde los 90, desde el 98, ya la Comisión Interamericana le había dicho a México, tienes que poner especial énfasis en que hay un control judicial de la detención, porque esa es la puerta de entrada para las violaciones a derechos humanos más graves dentro del sistema de justicia. Después se amplía el régimen de excepción del que hablaba sobre delincuencia organizada para permitir el arraigo respecto de otros delitos. Ya hoy día sabemos que el arraigo fuera de delitos de delincuencia organizada es inconstitucional. Es decir, en México no se permite detener a una persona para investigarla a menos de que sea por delincuencia organizada. Muchos estados empezaron en su momento a arraigar a las personas por delitos como secuestro, como operación con recursos de procedencia ilícita, y ya la Suprema Corte dijo no. La Constitución dice solo delincuencia organizada. Bueno, la propuesta de contrarreforma justamente propone que se amplíe a otros delitos. Se eliminan los jueces de control, lo que ya digamos atenta contra los principios de la reforma constitucional de 2008, de tener jueces por etapas independientes que conozcan de manera independiente lo que va ocurriendo en cada una de las etapas. Y creo que de lo más grave vinculado con el tema de la lucha que las organizaciones, las víctimas familiares tienen décadas realizando en contra de la tortura, es que se pretendería incluir excepciones a la regla de exclusión de prueba ilícita en la Constitución. Es decir, normalmente la regla que tenemos hoy en día es que, y que está en la Constitución, es que cualquier prueba que se obtenga mediante violación de derechos humanos debe ser excluida del proceso penal. Los jueces, las juezas no pueden considerarlos. La propuesta es que haya atenuantes, ¿no? Es decir, si irrumpen en tu domicilio ilegalmente, pero ahí estaba un arma, entonces probablemente podrían, ese descubrimiento del arma, ¿no? Es como inevitable, aunque la irrupción en el domicilio haya sido ilegal, etc. Hay tres excepciones que se conoce como de vínculo atenuado, fuente independiente, y esta otra que es descubrimiento inevitable, que es con el ejemplo que hablaba, que vienen de la jurisprudencia norteamericana en casos en los que, en casos muy limitados, muy concretos, que no devienen de actuares ilegales necesariamente. Entonces hay todo un mal entendimiento de estas excepciones. Y para redondear nada más sobre lo que implicaría en México, las organizaciones sostuvimos una batalla muy fuerte
para que se produjera, se legislara esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que finalmente entró en vigor en junio de 2017. Y dentro de nuestras batallas más importantes era que no hubiera excepciones para la regla de exclusión de la prueba ilícita. Es decir, que no, si tú le das una oportunidad a un ministerio público de que haya una puertecita para que esas pruebas puedan llevarse a juicio, eso va a ocurrir en casi la totalidad de los casos. Al contrario, hay que ser mucho más rígidas en cómo acotamos esta posibilidad de los ministerios públicos de fabricar pruebas, de meter pruebas ilegales en el proceso penal y ahora de las policías de investigación. Entonces, decididamente pensamos, y en eso hay un consenso dentro de las organizaciones en México y también con organismos internacionales que tienen su sede acá, que estas propuestas que se filtraron llevarían a legalizar la producción probatoria obtenida mediante violaciones a derechos humanos e incentivar aún más el uso de la tortura en el sistema de justicia penal, que de por sí es ya uno de los grandes problemas en la justicia en México. Entonces, para cerrar, la propuesta de contrarreformas atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos y además implicaría tomar medidas respecto de un tema que nos preocupa a todas y todos, que es el tema de la seguridad en México, a partir de incumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por decirlo menos en términos muy jurídicos, pero de relevancia para las personas, ¿no? Políticamente además las consecuencias serían gravísimas. Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, un poco intentando retomar, porque la reforma no fue un solo artículo, no es un solo párrafo, es la presentación de nueva legislación, la reforma constitucional más las reformas al código, más el código penal, más una serie de legislaciones. Entonces, yo sintetizaría en grandes bloques. Lo primero es que se excluye o que se quita la exclusión de la prueba obtenida por medios ilegales. Eso es, creo que a todas luces, y podemos coincidir mucho, es totalmente ilegal porque quita cualquier fundamento de certeza necesario en el sistema de justicia. Nadie va a tener ahora la suficiente certeza de saber que una evidencia, una prueba o un testimonio fueron obtenidos de forma legal y por tanto todo lo que de ello derive, incluyendo la sentencia. Lo segundo es si de por sí existe la discusión, y desde mi postura muy personal, del absurdo de la prisión preventiva y de la prisión preventiva oficiosa, rescatar la figura del arraigo, que tiene una historia interesante, que fue declarada de forma inconstitucional en los 2000, y pues para brincar eso lo incluimos en la Constitución, y entonces ya no hay forma que es inconstitucional, y resucitar esta figura para cualquier delito. Pues ya no estamos hablando de una prisión preventiva durante la etapa de juicio, sino de la prisión preventiva en la etapa de investigación para poder llegar a un juicio. Las consecuencias que esto pudiera tener en la vida de las personas, de los imputados, de los acusados, de los investigados, es gravísima y es muchísimo más grave de lo que pudiera ser la prisión preventiva oficiosa. Los centros de arraigo no son las prisiones, son centros especiales donde en los usos y costumbres que se tienen en estos centros hay una obstaculización a la visita de los abogados, hay una obstaculización en la comunicación, al debido derecho a la defensa, y a esto le sumamos la no exclusión de la evidencia obtenida de forma ilegal. Otro punto es todo esto genera incentivos muy perversos a la tortura. Claramente una de las fallas, y con esto abordaremos la siguiente participación, es en la investigación. La cantidad de delitos que entran en una fiscalía, es imposible que sean procesados todos, investigados todos con la misma fuerza, diligencia, rapidez y agilidad por los escasos agentes del Ministerio Público. Pero en vez de fortalecer esta parte, simplemente aceptamos la validez de pruebas obtenidas de forma ilegal, y entonces se genera una puerta de incentivos perversos para legalizar la tortura en lugar de compensar las falencias propias.
Con esto le doy la palabra a Ernesto Peralta, de Borde Jurídico. Bien. Yo quería como hacer este análisis de la contrarreforma, digamos que en este caso le toca proponerla a Hertz, pero que en realidad hemos sufrido y vivido desde que se inició la reforma, ¿no? O sea, cada año ha habido intentos de contrarreforma en todos los sentidos. La prisión preventiva oficiosa que se acaba de aprobar apenas a finales del año pasado, en realidad se había intentado extender el catálogo de delitos en la Constitución. Se había intentado aprobar ya en otras 2 ocasiones, ¿no? Entonces la idea en realidad es como muy impopular la justicia, muy impopular invertir más dinero en la justicia, más dinero en jueces, más dinero en policías. Resulta para los políticos demasiado impopular, y resulta en cambio muy popular promover políticas de mano dura, ¿no? Y en eso básicamente se basan todas las ideas de contrarreforma, y Hertz lo que hace pues es como recoger todas estas ideas que estaban regadas, ¿no? Y en general desde un principio él nunca estuvo a favor de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio. De hecho, él tenía una propuesta desde que era secretario de Seguridad Pública para modificar todo el sistema de justicia, y digamos creía en otras figuras como el juez de instrucción, que en realidad es un juez de instrucción malentendido, que al final no solamente es que es más como del lado del Ministerio Público que una figura neutral, ¿no? Y entonces me gustaría analizar estos digamos 10 puntos que traigo sobre las contrarreformas propuestas con Hertz, en contraposición a 10 puntos de lo que deberíamos estar haciendo ahora para fortalecer el sistema. Porque la otra situación es que es una necedad decir que nuestro sistema de justicia no necesita reformas. O sea, en realidad sí necesita. O sea, está demostrado que digamos, es un sistema de justicia que es muy malo atrayendo denuncias, ¿no? O sea, tenemos una cifra de no denuncia enorme. Es muy malo de este 10% de delitos que logramos conocer, digamos, por las instituciones, solamente logramos judicializar 2/3, ¿no? O sea, y solamente logramos llevar a juicio oral, o sea, un 0.3%, o sea, es en realidad tan bajo que podríamos decir que el sistema de justicia está de adorno, ¿no? O sea, en México, o sea, dado como están las cifras. Entonces, en realidad sí tenemos un problema que sí se puede resolver ya con datos en la mano. Podemos decir que se puede resolver con reformas constitucionales, con reformas legales, y creo que deberíamos de empezar a plantearnos la idea de que las reformas se vienen. Todo el tiempo se está buscando reformar para obtener la ley, para obtener justicia, y lo mejor sería empezar a proponer reformas que sean pertinentes y que justamente no vayan en contra de los derechos humanos y de todo lo que hemos ganado con el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, la primera es esto, ¿no? O sea, propone pues eliminar el control de detención, ¿no? Que básicamente el MP sea el único que haga control de detención, y esto pues es en efecto una puerta para abrir una puerta a la tortura y a la corrupción, ¿no? Y entonces aquí lo que estaríamos diciendo es, en realidad deberíamos de quitarle absolutamente el control de detención y quitar la puesta a disposición, incluso la vinculación a proceso de las garras del Ministerio Público. O sea, tendríamos que tener un control judicial. O sea, ahí sí dejamos, cuando hicimos la reforma, dejamos algunos resquicios del sistema inquisitivo, y que creo que debemos de empezarnos a plantear quitarlos, ¿no? O sea, entonces básicamente el control de detención debería de pasar totalmente a sede judicial, ¿no? Proponen, digamos, ensanchar el arraigo, y en contraposición deberíamos de una vez por todas eliminar la figura del arraigo, ¿no? O sea, ya estaba ahí en varios proyectos de iniciativas, pero la cosa es que no lo hemos hecho, ¿no? O sea, se ha quedado en proyecto, y el arraigo ahí sigue, ¿no? Entonces ya lo único que falta es que llegue alguien y diga, vamos a hacerlo más grande, ¿no? O sea, no es tan grave, nada más es más, ¿no? O sea, como la prisión preventiva oficiosa, que en efecto, o sea, nunca hemos quitado de la Constitución, siempre hemos tenido catálogos de delitos que creo que valdría también la pena, digamos, eliminar.
dado que es muy difícil eliminar algo que se acaba de promover como reforma a un artículo constitucional, lo que sí podemos hacer es reglamentarla, ¿no? Por ejemplo, reglamentar en cuántos días te tienen que, digamos, hacer la imputación después de que están pidiendo como medida cautelar una medida privatoria de la libertad. Entonces ahí podríamos definir, digamos, un plazo de 10 días para que venga la imputación y comience, digamos, el juicio, ¿no? O sea, por ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas, que era otra parte importante de la reforma que proponía Hertz. Ahí lo que decimos es todo tipo de acto de molestia debería de tener un control judicial. O sea, ahora mismo todavía sigue habiendo intervención de comunicaciones sin control judicial por todos lados, ¿no? Entonces de ahí tenemos que empezar a reformar y de verdad empezar a creer como en la necesidad de que todo acto de molestia, toda medida privativa de la libertad, todo pase por los jueces, ¿no? Desaparecer jueces de control, o sea, querían básicamente desaparecer, bueno, aquí Hertz propone desaparecer la primera audiencia. Entonces justamente ahí la idea sería fortalecer la figura del juez de control, un poco también quitando esta vinculación a proceso y con eso mismo también quitar este plazo de 72 horas que tiene el Ministerio Público para realizar una acusación, que no es otra cosa que un candado de fuerza que hace que después ya no pueda, o sea, que después con más pruebas no pueda hacer una imputación con mucha mayor calidad, ¿no? Y entonces que el juez de control se vuelva un calificador de toda detención y que al final del día digamos, como determine muchas más cosas en esta primera audiencia. Entonces, no sé, tengo como varios puntos, igual creo que ya me estoy saliendo del tiempo, entonces igual podemos... unos minutos. Bueno. Entonces, viene también, por ejemplo, lo que ya mencionabas de desaparecer más bien generar un proceso, un proceso para poder legalizar pruebas ilícitamente obtenidas, ¿no? Ahí lo que deberíamos de hacer es justamente cerrarle mucho más las puertas a lo que ya existe ahora, que permite legalizar de alguna u otra manera las pruebas y que el Ministerio Público también lo utiliza todos los días. En fin, o sea, en realidad creo que también hay una oportunidad muy importante para fortalecer la figura de los jueces cívicos, de hacer un proceso de despenalización, ¿no? De generar como nuevos actores que intervengan en los procesos de investigación, de borrar el mando y conducción del Ministerio Público, ¿no? Porque aquí todas las propuestas de Hertz van a seguirle colgando milagritos al Ministerio Público, ¿no? O sea, lo volvimos juez porque tiene mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Lo volvimos investigador, entonces también es policía el Ministerio Público, y al final también tiene que ser litigante. La idea sería, tenemos que empezar a legislar para que el Ministerio Público, en efecto, su única función sea litigar, ¿no? Y la policía, y así como otros entes de gobierno, como podría ser la Comisión Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia Económica, pudieran también formar parte de estas investigaciones, ¿no? Digamos, la base de esto es que la mayoría de los casos que termina ganando la Fiscalía General de la República al final terminan siendo casos que investigó e integró, no sé, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, que es la más efectiva, ¿no? O sea, generando investigación. Entonces deberíamos de bajarle a este malentendimiento del mando y conducción del Ministerio Público, que se convierte en la práctica en solo el Ministerio Público puede hacer investigación y solo el Ministerio Público puede decir qué actos o no se necesitan hacer, ¿no? Cuando debería ser la policía directamente, de repente con un juez de control que diga, vea, yo necesito intervenir comunicaciones sin necesidad de estar pasando por el Ministerio Público todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos de generar cambios en nuestro sistema de justicia que contrapongan estas ideas de contrarreforma. Muchísimas gracias, Ernesto. Un poco para sintetizar las muchas ideas que traes, se está intentando resolver como un problema de derechos y de exceso de derechos, si me permiten la expresión, algo que es básicamente un problema de gestión, un problema de política pública, un problema de diseño institucional, un problema de incentivos, un problema de responsabilidades. Entonces, el falso debate que se da es reducimos derechos para no tener que resolver los problemas de gestión, los problemas internos, los problemas de incentivos y toda una serie de esfuerzos que, aunque pudieran ser mucho más complejos, son muchísimo más efectivos.
Y esto me lleva a la participación de nuestra tercer compañera, Cruz Silva, de parte de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, complementar las reflexiones, ¿no?, de este panorama de contrarreformas con una de las instituciones justamente importantes para llevar a cabo las investigaciones de los macrocrímenes y ejecutar lo que normativamente se tiene hasta ahora y que puede aportar a una investigación con respeto a los derechos humanos, ¿no? No obstante, por supuesto, algunos pendientes normativos todavía. Y estamos hablando de la actual Fiscalía General de la República. Como sabemos, la Fiscalía General de la República viene de todo un nuevo proceso de búsqueda de una institución que acabe con la Procuraduría General de la República, la antigua institución. Y es así como finalmente en el año 2018 se delinea lo que va a ser esta institución y hacia qué tiene que estar abordada. A diferencia de todo lo anterior, esta institución primero tenía que pensar ya no tanto o no solo en delitos, tipificaciones, sino ver atrás la estructura criminal que permitía todos estos macrocrímenes que más golpean a la sociedad mexicana, ¿no? Eso iba a llevar a que las investigaciones, por ejemplo, no se partieran. Otro tema importante era crear espacios internos, no solamente de participación directa de las víctimas, de los familiares de las víctimas en las investigaciones, sino también espacios de fiscalización y cierto control de la sociedad civil. Un espacio que no tiene precedente es, por ejemplo, el famoso Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, que tiene como misión acompañar a este proceso de implementación de un cambio de la ex-PGR hacia la nueva FGR. Y tenía herramientas súper interesantes, como por ejemplo el famoso plan de persecución, donde de una forma colectiva la nueva autoridad, cabeza de la Fiscalía General de la República, iba a construir con la sociedad civil, con expertos, con familiares de víctimas, qué era aquello que se tenía que investigar y cómo se tenía que investigar. Todo esto eran algunos puntos principales de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República del año 2018. Y solamente estos 3 puntos bastaban para poder llevar adelante esta implementación. Lamentablemente, lo que aconteció desde el año 2019 es todo lo contrario de lo que la ley proponía. Es importante aquí acotar algo muy interesante, no solamente el peligro de la contrarreforma en sí, que por ejemplo el fiscal general Gertz esbozó a partir del 15 de enero, dicho sea de paso, no se conoce oficialmente cuál sería esa propuesta normativa, estamos hablando, y eso es una ausencia de transparencia, estamos hablando de una supuesta propuesta que todavía no ha sido formalmente presentada, y eso ya dice mucho sobre el tinte que se le está dando esta reforma. En la contrarreforma que presentaba, que supuestamente se presentaba desde la Fiscalía, lo que levantó muchas las alertas, entre otras cosas, fue que en la actual ley de la Fiscalía se eliminaba un instituto muy importante de acceso a la justicia de víctimas, de familias de víctimas migrantes desaparecidas en México, el famoso mecanismo de apoyo exterior. Y sí quiero subrayar esto porque esto evidencia que el fiscal y su propuesta no tendría en el foco, además de los otros 3 puntos indicados, la importancia de que aquí los principales actores son las familias y las víctimas, y que con ellas tiene que construir esta política, y para ellas es que se está construyendo todo esto. En el año 2019, a inicio, se dio pues con la sorpresa de que la propia elección del fiscal general ponía en duda ya toda esta implementación, ¿no? La elección del fiscal Gertz Manero no solamente se dio de una forma pronta, no solamente era una persona ya conocida e involucrada en ejercicios funcionales con otro tipo de gobiernos, entonces uno se preguntaba qué tanta independencia va a tener para investigar entonces a todos los presuntos relacionados de diverso tipo de poder particular, incluido el político, en las presuntas responsabilidades de los crímenes, de los macrocrímenes en México. Entonces, ese procedimiento de elección con ese tema del perfil tan importante sobre autoridad de este nivel era algo que no se cumplió en el procedimiento de elección.
Y eso teniendo en cuenta de que el fiscal que iba a llevar adelante supuestamente esta implementación ya en el pasado había presentado propuestas que se oponían absolutamente al espíritu de la nueva ley. Hay otros dos puntos importantes de la implementación que también son muy problemáticos, ¿no? Las elecciones de las fiscalías especializadas, sobre todo, por ejemplo, de materia anticorrupción y la de materia de derechos humanos. La ley claramente indica que este es un proceso abierto, participativo, meritocrático y que incluso el Senado tiene cierto esquema para poder evaluar si es que en efecto esta elección así se ha dado como dice la ley. Estas dos fiscales fueron elegidas de una forma directa, no abierta, vulnerando literalmente lo que indica la ley, y esa es una de las cosas que preocupa, sobre todo respecto de dos materias que son trascendentales para la lucha contra la criminalidad en México. Otro tema muy importante ha sido el plan de persecución penal, como ya se señalaba previamente. El plan de persecución penal es una herramienta muy importante en el sentido de que ahí la Fiscalía va a decir qué va a investigar, cómo va a investigar, los indicadores que van a ir señalando los logros alcanzados y los espacios con ciudadanía para ir implementando nuevos ajustes a su plan. Este plan, lamentablemente, ha sido realizado internamente solo por el fiscal general, cuando la ley claramente indica en su artículo 6 de que tiene que haber publicado durante los meses pasados una metodología de participación ciudadana y tener en cuenta algunos informes básicos como insumos para su elaboración, como por ejemplo informes de organizaciones de sociedad civil, informes de organizaciones de movimientos de derechos humanos, de colectivos de víctimas, de expertos, etc. Lo que preocupa actualmente es que este plan, que va a regir la actividad de la Fiscalía General, ha sido puesto en consideración al Senado, que es como indica la ley, pero vulnerando claramente estas básicas disposiciones legales que aseguraban participación colectiva y también transparencia. Esto, resumiendo un poco lo que se viene a exponer sobre la importancia de la Fiscalía General y el estado actual de su implementación, pone a México en un parteaguas, no solamente porque no se está cumpliendo la ley, sino porque se está haciendo sin la sociedad civil, sin las familias, y pareciera que no hubiera ningún tipo de control o de contrapeso al fiscal general. Los amparos que se han propuesto han sido descartados en primeras instancias y parece que no va a existir el control político porque lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha evidenciado, el fiscal goza de la simpatía del Ejecutivo. Muchas gracias, Cruz. Si pudiéramos como abordarlo esto en otros términos, el conflicto penal, la relación penal se da entre una víctima y un imputado, y esa es la relación que importa, y en la que hay un intermediario, un juez y un investigador, y pareciera que la reforma de Hertz intenta colocar a la Fiscalía como el actor único del conflicto penal, y no solo como el árbitro en el conflicto, sino como el único artífice en el conflicto. Y esto sumado a que no existe un plan de persecución penal, entonces el fiscal, la institución, no solo queda en el centro del conflicto penal, sino que además decide lo que es conflicto penal y lo que no. Y esto tampoco toma en cuenta la diferencia enorme que hay entre los delitos del fuero federal y los delitos del fuero local, en donde los planes de persecución, las funciones, los delitos que conocen son tremendamente diferentes, y por tanto las técnicas que se requieren para su investigación son tremendamente diferentes, y las actividades que se tienen que realizar son tremendamente diferentes. Entonces, pudiéramos decir que la reforma de Hertz no solo coloca a la Fiscalía como el centro único del conflicto penal, sino que coloca a la Fiscalía Federal como el centro único del conflicto penal. Así es. Al no tener mecanismos de transparencia, no tener mecanismos de rendición de cuentas, no tener que informar qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, a quién lo va a hacer, donde la víctima y el imputado quedan en un segundo plazo. Pues bueno, quiero agradecer a los participantes. Por otro lado, tenemos a Isabel Esquivel en representación de la diputada Marta Tagle, que nos va a presentar la postura
la legisladora en torno a esta serie de reformas o a las contrarreformas posibles. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes sabrán, la diputada Marta Tagle tiene una agenda legislativa ciudadana que no solo se basa en el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género, sino que también aborda directamente temas de esas agendas, ¿no? En términos generales, lo que se reconoce del trabajo de la diputada es que existe un proceso que está siempre pendiente a partir de la reforma del sistema penal, que es que hay una necesidad importante y no se ha terminado de atender, de armonizar legislativamente. Ha habido muchos esfuerzos, sin embargo no encontramos que se haya llegado siquiera a un avance significativo en la parte de la armonización legislativa, y lo que sucede es que cada propuesta de reforma está permeada por el interés político, y eso lo volvemos a ver nuevamente en esta pues propuesta, que a la vez no es formal, como dicen, no lo sabemos a ciencia cierta, pero efectivamente factores como el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, el proceso de nombramiento del propio fiscal, lo que muestran es que el factor político está presente desde el momento en el que el fiscal fue previamente nombrado como procurador y pasó prácticamente en automático. Lo siguiente donde lo podemos ver es en una de las agendas que la diputada tiene como centro de su trabajo, que es la agenda de género, y donde ella ha participado en numerosas mesas, debates, desde la tribuna también, para colocar que la agenda de género no solo está en muchas ocasiones borrada de las propuestas de cambios legales en nuestro país, sino también que está, por desgracia, va en retroceso, es decir, también atenta a los principios de progresividad de los derechos humanos, y lo vimos en el caso de la prisión preventiva, cuando esto se cruzaba con la agenda de género, donde la prisión preventiva parecía o reflejaba una postura más de priorizar aquellos delitos que son vistos desde la agenda política, como la corrupción, como la delincuencia, es decir, más que responder a una armonización legislativa o a una valoración de los delitos que se presentan y sus características que tienen en nuestro país, pues responden a los intereses del discurso político. Cruzándolo con la agenda de género, también pues vimos con mucha tristeza los intentos por eliminar la figura del feminicidio, ¿no? Que es un gran retroceso, que ha habido un debate muy álgido al respecto, y donde otra vez se observa ese respaldo político a pesar de la autonomía, es decir, pareciera que la autonomía de la Fiscalía solo va ad hoc, digamos, de ciertos temas o ciertos momentos, porque justo cuando se requirió hablar o el propio fiscal salió a hablar del tema de los feminicidios, una de sus aclaraciones o de sus discursos los dio en el marco de las conferencias de prensa de la mañana del presidente, ¿no? Entonces, por un lado habíamos tenido un mensaje del presidente que se deslindaba de la Fiscalía y de él haber intervenido en las propuestas que se estaban debatiendo, y por otro lado en el mismo espacio le da un respaldo, ¿no? para las propuestas que hace. Entonces ahí, por fortuna, el debate ha permitido pues ir limitando en la medida de lo posible el retroceso de eliminar la figura de feminicidio, porque en tanto responde a una serie de obligaciones que tiene el Estado mexicano, pero también responde a los avances que la agenda de género y los movimientos sociales han dado, ¿no? para reconocer un problema que, como lo vimos en esta reciente marcha del 8 de marzo, en la iniciativa del paro nacional, pues los problemas que vivimos y enfrentamos diariamente las mujeres nos colocan en una situación de riesgo inminente en donde no podemos retroceder. Entonces, esto es importante porque estos factores políticos, esta discrecionalidad
con la que pueden ser utilizados ciertos criterios que no quedan suficientemente claros en cualquier propuesta de reforma, pues van en general en retroceso de los derechos humanos, empezando por el derecho al debido proceso, a la certeza jurídica de las personas involucradas en cualquier conflicto penal, pero también en particular se observa el retroceso para la agenda de género, y eso es algo que la diputada ha manifestado abiertamente en medios de comunicación, en tribuna, con propuestas legislativas, y sobre eso seguirá aportando. Muchas gracias, Isabela. Bueno, quisiera agradecer a todos los que nos ven, a todos los que participan en esta mesa, y ahora abordar el tema regional, México en su región, y más bien la región en México también. Le doy la palabra a Jaime Arellano, director de CEJA. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que lo plantees así, el mirar México desde la región y ojalá México mirando a la región también, porque una cuestión fundamental es que México no inventó el sistema penal acusatorio, y la reforma que se produjo en México necesariamente fue influida e inspirada por los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina. Todos los países en realidad se fueron nutriendo de las distintas experiencias a partir de la pionera Guatemala, ¿cierto?, que fracasa en su instalación y que vuelve, digamos, y nos enseña de lo que significa la necesidad de una política pública para diseñar reformas a los sistemas de justicia y no la pura normatividad. Entonces, por eso es importante, porque México no va a poder encontrar, creo yo, principios fundantes de la transformación de su sistema de justicia necesariamente distintos y separados del resto de las regiones. De la región. Todos los países de América Latina teníamos un diagnóstico sobre el sistema inquisitivo, sobre los sistemas mixtos, que era su opacidad, su falta de transparencia, la falta de un debido proceso, la dificultad de independencia del Poder Judicial, la ineficacia para perseguir los delitos, sobre todo los más graves, la irracionalidad de esa persecución penal, el principio de legalidad y el que obligaba a que todo hecho que constituyera sospechosamente un delito se convirtiera en una investigación criminal que tenía que llegar prácticamente hasta el final, agotando todos los recursos, aunque todo indicara lo contrario. Entonces, eso es lo primero. Y cuando las reformas surgen en América Latina, y pasa también en México, lo que se plantean los nuevos sistemas de justicia penal de corte acusatorio y fundamentalmente adversariales es el opuesto de esto, el reverso. Un sistema transparente, un sistema público basado en la oralidad para la transparencia, por, digamos, el atributo político que tiene eso, el atributo incluso pedagógico que tiene que los juicios penales se lleven a cabo abiertamente para que la ciudadanía sepa cómo se resuelven los conflictos, y por lo tanto, para que el sistema de justicia penal se justifique frente a la ciudadanía a la que se le impide la autocomposición. Y el Estado dice, el Estado va a solucionar los conflictos de mayor relevancia en la convivencia ciudadana. Publicidad, por lo tanto, que tiene un carácter pedagógico político. Y buscábamos además, por lo tanto, actores del sistema que gozaran de imparcialidad para desarrollar su trabajo. Por eso se buscaba una judicatura, ¿cierto?, que efectivamente fuera independiente e imparcial. Las transformaciones de los sistemas de justicia penal venían acompañadas de la idea de un poder judicial autónomo e independiente. CEJA ha sostenido además de manera permanente que los ministerios públicos, las fiscalías, también deben ser autónomas. Entendemos que está el modelo anglosajón, y en el modelo anglosajón las fiscalías usualmente se confunden, el General Attorney, se confunden con el Ministerio de Justicia de esos países. Pero la lógica es bien distinta, la cultura anglosajona es bien distinta a la nuestra. Ustedes se imaginan un ministro de Justicia / fiscal iniciándole un juicio político a la persona del presidente que lo nombró como ministro de Justicia y fiscal de la nación a su vez. Poco probable. Pero los anglosajones sí lo han hecho, porque entienden esa necesidad de cumplir su rol más allá de una posible lealtad política con quien lo ha nombrado. Recuerden ustedes Janet Reno en el caso del juicio político contra su presidente en su momento, ¿no? Por eso nosotros hemos sostenido que la formidable fuerza de investigar, de decidir qué se investiga, política de persecución, tiene que estar en un ente
que debiera ser autónomo del poder político. Y por autónomo del poder político me refiero a un poder autónomo, una fiscalía autónoma del gobierno o el ejecutivo, pero también del poder legislativo y, por cierto, del judicial. Con controles de rango constitucional probablemente sí. Semejantes a los que debieran tener los ministros de Estado, el presidente de la República, los parlamentarios a su vez, por cierto, pero autónomo. Y no menos importante, el tercer pie de esta mesa, una defensa penal pública igualmente autónoma. ¿Y autónoma por qué? Porque nuevamente cuando depende del Poder Judicial suele ser el hermano pobre de ese organismo y cuenta con pocos recursos. Cuando depende del Poder Ejecutivo, y aunque algunos gobiernos y poderes ejecutivos se esperen en no intervenir, siempre está la tentación y la posibilidad de que en algún momento le digan, mire, no defienda, no haga tan buen esfuerzo, no haga tan buen trabajo, porque pone en jaque a la persecución penal o pone en jaque a la política criminal, por ejemplo, del gobierno de turno. De manera que la defensa penal pública debiera tener también una autonomía institucional, porque además los defensores, las defensoras, tienen un deber con sus clientes o representados individualmente e incluso rompen el vínculo jerárquico entre la organización por pública que sea. Digo eso para que no se nos olvide y por lo tanto eso es lo que de alguna manera da el fundamento al sistema de justicia penal acusatorio, como se le vino a llamar en algún momento acá en México. Y esa debió haber sido la lógica. Y esa lógica no se instaló en México, porque no se instaló en primer lugar, una cuestión fundamental que fue romper con la tradición constitucional mexicana de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Porque un sistema acusatorio y un sistema adversarial, pero el sistema acusatorio sobre todo, parte de la presunción del principio de inocencia, que tiene el componente de la presunción de inocencia y el trato de inocencia. La presunción de inocencia supone, por lo tanto, que la libertad es la regla general y la privación de libertad es la excepción, y una excepción calificada. La Constitución mexicana, lamentablemente, a pesar de que es ejemplar en miles de cosas, y lo es, y admirable, por cierto, consagra permanentemente una prisión preventiva oficiosa, y abiertamente. Hay otros países donde se esperan por hacer redacciones alambicadas que den a entender que los jueces debieran considerar con mucha fuerza, con mucho peso, tales o cuales cosas, en cuyos casos procedería la prisión, pero no le dicen abiertamente que prácticamente en estos casos procede la prisión preventiva. Esas redacciones suelen no darse más abiertamente. Hoy en día la verdad es que Nicaragua, Honduras y otros países lamentablemente han seguido la misma línea y tal vez no en sus constituciones, pero sí en sus códigos procesales penales o en otras normas de rango legal han instalado también prisiones preventivas oficiosas. Así que cuando hablamos de contrarreformas, hablamos de procesos fundamentalmente legislativos, ¿cierto?, que atacan estos principios que yo decía antes y estoy seguro que se me quedaron un montón fuera y un montón de gente criticará. Y los atacan en general, lo voy a decir de esta manera, cuando el sistema ha instalado un estándar y por lo tanto una vara que tiene que superarse por arriba, como el salto alto, para poder violar alguna garantía constitucional en beneficio de la investigación criminal, ¿cierto? Someter a alguien a una privación de libertad temporal en beneficio de la investigación criminal o cosas por el estilo. Las contrarreformas usualmente lo que hacen es empezar a bajar estas varas, ¿cierto?, para facilitar la labor del Ministerio Público, Fiscalía y de las policías también. Ojo, y en esto las policías son los grandes lobistas de estas transformaciones usualmente. Y alguien lo decía hace un rato, pero yo lo voy a decir más claro todavía. ¿Por qué se hacen estas contrarreformas? Porque es la solución más barata para decirle a la ciudadanía que se está haciendo algo por mejorar la situación de inseguridad pública. Porque los proyectos de ley no cuestan dinero, cuestan las horas profesionales, la electricidad y eventualmente el papel que se imprima. Pero en general estos proyectos no suelen traer aparejados cambios organizacionales, recursos fiscales destinados a. Y lo único que se dice es, mire, se presenta demasiada dificultad para poder encarcelar a los delincuentes, de esta manera vamos a poder encarcelar a los delincuentes. Y si ustedes se fijan, la prisión preventiva oficiosa y la búsqueda siempre de esto es una manera disimulada de simplemente buscar volver a la vieja práctica de anticipar la pena, privando de libertad a alguien durante el periodo de presunción de inocencia, en que además entonces lo privamos del trato de inocencia. Y qué decir en otros lados que lo voy a plantear más adelante. Entonces, eso es lo que ocurre con estas contrarreformas y lo que se aparece, digamos, haber sido, digamos, el proyecto de la Fiscalía Mexicana,
muy farragoso, lo más impresionante, la cantidad de, digamos, de tiempo destinado probablemente a preparar eso, apunta a eso permanentemente. Pero ¿saben lo peor de todo? Y esto es lo que se nos suele olvidar en estos debates. Y partimos todos como con un supuesto. Y el supuesto es que en alguna medida esto va, si se implementaran estas reformas, ¿sí? Estas contrarreformas. Supongamos que estuviéramos a favor de ellas, no lo estamos, pero supongamos. ¿Solucionarían estas contrarreformas los problemas que supuestamente vienen a solucionar? ¿Y saben cuál es el primer problema? Que no hay ningún diagnóstico previo. O sea, es curioso porque hacemos política pública y desarrollamos un nuevo sistema de justicia penal en base a diagnósticos, ¿recuerdan? O sea, aprendimos de Guatemala y dijimos, esto hay que hacerlo en serio. Se diseñan nuevos sistemas de justicia penal en base a diagnósticos, que nos dicen, está esto y vamos a hacer el reverso, vamos a instalar lo contrario, vamos a reducir los tiempos, vamos a mejorar, vamos a instalar un debido proceso, todas las garantías van a realmente instalarse en el sistema de justicia. Vamos a dejar de hablar de defensa cuando no hay defensa y esta es simplemente formal y vamos a tener una defensa técnica de verdad. Vamos a tener una racionalidad en la persecución penal, etcétera, etcétera. Bueno, pero de repente alguien dice, el problema de seguridad lo vamos a solucionar de esta manera. Y si ustedes se fijan, en prácticamente ninguno de nuestros países donde se intentan o se instalan las contrarreformas, hay un estudio previo, serio, que diga esto es lo que hay y que luego instale objetivos y metas de esto es lo que vamos a lograr con esta contrarreforma. Y finalmente lo que nunca hay, jamás ha habido, porque no les interesa medir, es mediciones ex post para ver si logramos los objetivos perseguidos o corregimos la contrarreforma, incluso para, entre comillas, mejorar, ¿cierto?, la contrarreforma para que produzca el efecto buscado. La mayoría de las veces esto no ocurre. Estoy seguro que frente a esta propuesta en México esto no ocurre. Y entonces el problema es que vamos a ciegas. Es decir, es una propuesta que no garantiza y en todos los países donde ha ocurrido en general no mejora la seguridad pública y en cambio está garantizado, porque está demostrado que lo hace, si empeora las garantías de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. Y por supuesto que los sistemas de justicia son un balance permanente, un equilibrio no incompatible entre garantías, ¿cierto?, y persecución del delito. Pero es posible hacer persecución con respeto a las garantías. El problema es que aquí tenemos un tema fundamental, donde los ministerios públicos, las fiscalías del antiguo sistema pasaron al nuevo, sin transformaciones de verdad orgánicas, culturales, de formación y de política. Las viejas prácticas se arrastran al nuevo sistema. Y con las policías nos pasa lo mismo. Las policías son, en la mayoría de los sistemas de justicia penal, el elefante que se nos quedó en medio de la habitación, y todos los que fuimos parte del proceso de transformación de la justicia penal somos responsables, en alguna medida, de no habernos hecho cargo de policías que no cambiaron su cultura y su manera de trabajar y que reinstalan las prácticas antiguas en el nuevo sistema. Y que tienen un poder de lobby para que en algún momento incómodos, ¿cierto?, por los estándares que establece un sistema acusatorio y adversarial, empiezan no a decir necesito capacitación, necesito que me formen para hacer las cosas bien en este nuevo sistema, sino que dicen necesito que me bajen la vara para poder saltar esa vara fácil y sin problemas. En eso consisten las contrarreformas. Y la que leemos acá en México no es distinta de la que ocurre en otros países de América Latina. Finalmente, una posibilidad es concentrarnos en la contrarreforma, parapetarnos en la defensa del sistema de justicia penal, tal cual está, y en los principios en los que está instalado, y dispararle simplemente a la contrarreforma por el daño que le hace a las garantías, punto. E incluso por el que no aporta, ni asegura, ni diagnostica siquiera que va a poder transformar el sistema para mejorar la seguridad, incluso a costa de las garantías. Yo creo que es más estratégico, y aquí yo sé que no voy a ser simpático necesariamente, yo nunca lo soy, enfocarnos también, junto con eso, en de dónde vienen estas reformas, porque estas reformas, si fueran impopulares, no las impulsaría nadie. ¿Ok? Se impulsan porque son populares, porque se vende el hecho de que van a mejorar la seguridad pública. O, dicho de otra manera, que el sistema de justicia penal va a ser capaz de perseguir de manera más eficaz y eficiente los delitos más graves y que preocupan a las personas, porque de eso estamos preocupados todos acá. Entonces, de eso hay que preocuparnos. Uno, de la pedagogía, y explicar y lograr explicar
que los sistemas de justicia penal en general llegan tarde al fenómeno delictual, el delito ya ocurrió. Y no vamos a poder en general sino reparar tal vez parcialmente a las víctimas. Pero sí, obviamente hay una señal y un costo para la actividad delictual que queremos instalar. Y eso significa mayor eficacia y la certeza más probable de que va a haber una investigación y un castigo pronto al que comete determinados delitos. Entonces, ¿la estrategia es defender el sistema de justicia en sus estándares? Sí. ¿Contra las reformas? Sí. Pero la estrategia también es, como decían hace un rato atrás, ¿qué se hace para mejorar el sistema de justicia penal tal cual está hoy y que cumpla sus objetivos? Y cuando uno se pregunta eso y diagnostica en serio, la Fiscalía se va a tener que dar cuenta que el problema en muchos casos no es el estándar de detención o de la prisión preventiva oficiosa o de la flagrancia, que es como hacerse trampa en el solitario, ¿no? Sino que es más bien lograr una organización que tenga más capacidad para esto. Y eso significa que el Ministerio Público tiene que tener una política de persecución penal declarada y pública, como señalaba hace un momento Cruz, una política de persecución penal que diga a la ciudadanía: estos son los delitos que nosotros consideramos son vitales de persecución. Y como hay un proceso participativo establecido en la ley, bueno, debería ser producto de ese proceso participativo y no una cuestión hecha en cuatro paredes. Segundo, mejorar la capacidad de este Ministerio Público o de esta Fiscalía de enfrentar el fenómeno delictual como lo que es un fenómeno delictual, no actuaciones o actividad delictual individual. Estamos hablando en general de organizaciones criminales o de procesos criminales, y por lo tanto la capacidad de análisis criminal autónoma de la Fiscalía, separada de la policía, es importante. Eso permite a su vez hacer persecución penal estratégica y volver a la idea de la racionalidad de la persecución penal y responderle a la ciudadanía por lo que comprometió, porque obviamente la Fiscalía siempre va a sufrir frente al fenómeno delictual, pero si yo digo voy a hacer A, B y C, cóbrenme A, B y C, y yo me voy a focalizar en A, B y C. No me cobren D y E, porque dije que no podía, no alcanzábamos, me dan más recursos, lo hago, pero hoy en día no puedo. Significa además hacerse cargo de las policías. Mucho del fracaso de la investigación criminal y de la persecución penal tiene que ver en parte con la capacidad de los fiscales y de los ministerios públicos para dirigir las investigaciones, porque dijimos, los fiscales van a dirigir las investigaciones. Esa era la idea, no dejar a las policías autónomamente tomar decisiones persecutorias. Pero segundo, la policía tiene que ser capaz de desarrollar investigación dentro de los estándares del nuevo sistema. Y en general las policías en América Latina tienen un grave problema con eso. La mexicana no está exenta. Así que yo creo que ese es, o esos son en parte, por lo menos en mi visión, los desafíos y lo que se enfrenta y lo que ustedes, comparten de lo que sería el intento de contrarreforma mexicana. No se aparta de lo que ya ocurrió en alguna medida en Chile, de lo que está debatiéndose en Uruguay, de lo que pasó en algún momento en Honduras, de otros países donde eso se ha ido produciendo, donde siempre el ataque es cómo amplío la flagrancia, cómo amplío la prisión preventiva, cómo aumento las capacidades de fiscalización autónoma de las policías para poder hacer controles de identidad, en el fondo detener a una persona, privarla de libertad temporalmente sin mayores fundamentos. Lo que está presente en todas las contrarreformas y en todos los países es el tema del populismo penal, es decir, vamos a aumentar la pena de los delitos, dando un mensaje de que estamos haciendo medidas en favor del control de la criminalidad, cuando en realidad la evidencia nos dice que no tienen ningún tipo de vinculación directa ni relación causa-efecto el hecho de aumentar la pena de un delito con que se reduzcan los niveles de criminalidad. Ahí Chile tuvo dos contrarreformas fuertes, las agendas cortas antidelincuencia, en las cuales lo que se hizo fue aumentar mucho las penas de los delitos contra la propiedad, que son los que más afectan al total de la población en Chile, y el resultado ha sido ninguno. Se han seguido produciendo de forma sostenida tras las dos contrarreformas al respecto. ¿Por qué? Porque no se han tomado medidas reales en esa dirección. Esto de las contrarreformas, como les decía, en la actualidad están dirigidas siempre a desvirtuar el sistema acusatorio, a dejarlo vacío de contenido, quitando las garantías fundamentales. Y esto surge de una falacia principal que tiene que ver con decir que las garantías están
vinculadas a la eficacia de la persecución penal. Es decir, que si tenemos muchas garantías, vamos a tener una baja eficacia de la persecución penal y que por lo tanto, si bajamos las garantías, vamos a tener un aumento de la eficacia de la persecución penal. Esto es radicalmente falso. Existe una oposición entre las garantías y la eficacia de la persecución penal. La gracia del sistema de garantías es ese. Binder le llama la antinomia del proceso penal. Siempre va a haber esa tensión entre unas y otras. Lo que sucede es que no tienen esta correlación de que si bajo una, aumenta la otra. De hecho, lo que vemos en la mayoría de países es que aquellos países que bajan la protección de las garantías, automáticamente las instituciones no tienen incentivos para mejorar y profesionalizar su trabajo, ya que las garantías muchas veces funcionan como esa barrera que las instituciones deben saltar. Es decir, yo voy a hacer una investigación criminal de forma profesional, adecuada, respetando los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque tengo que saltar esa gran barrera que son las esferas de las garantías de las personas. Por lo tanto, en los países que vemos que bajan las garantías, por el contrario, no aumenta la eficacia de la persecución penal, sino que se genera este efecto perverso. Y es así como podemos ver que en el mundo desarrollado hay países que se permiten tener un nivel muy amplio y muy generoso de garantías y que pueden mantener estándares de eficacia de la persecución penal muy altos. Por lo tanto, es importante romper con esta falacia de que hay una vinculación entre eficacia y de la persecución penal y sistema de garantías. Donde sí que hay que analizar, y es un problema característico de todos los países de América Latina en general y de México en particular, no es tanto en esta falacia, sino más bien en la fortaleza del sistema de justicia para tomar decisiones jurisdiccionales, aun cuando éstas afecten a grupos de poder. Esta es la debilidad intrínseca de América Latina. Desde el famoso brocardo de se acata pero no se cumple, hemos vivido en esta idea de debilidad de la ley en América Latina. Entonces aquí es importante rescatar esta idea. La debilidad del sistema de justicia, su sometimiento, su cooptación, su burocratización, siempre va a favorecer a los sectores más poderosos de la sociedad. Los sectores más poderosos de la sociedad siempre van a querer tener un sistema de justicia acorralado, débil. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil permear en él. Por eso estas contrarreformas ofenden doble cuando se hacen desde el progresismo. El progresismo, por el contrario, debe buscar fortalecer el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la ley tiene este carácter emancipatorio. La ley es un instrumento para proteger a los débiles frente al poderoso. La ley y la fortaleza de la ley es el único instrumento que a un ciudadano le puede permitir ejercitar sus derechos, aunque esos derechos vayan a afectar a un grupo poderoso, sea criminal, político, económico, etc. Entonces, creo que hay que resignificar un poco esta discusión y plantearla en términos de ¿a quién le interesa tener un sistema judicial sometido o un sistema judicial fortalecido? Una última reflexión que me gustaría compartirles tiene que ver con por qué preocupa tanto en América Latina estas contrarreformas de México, porque no es una, sino son varias, sostenidas en el tiempo, y esta última amenaza que es como la contrarreforma madre, ¿verdad? Ya volvernos directamente al Tribunal del Santo Oficio y a Torquemada. Preocupa mucho porque ya hemos terminado el proceso de reforma. Es decir, con la reforma al Código Procesal Penal de Uruguay en el año 2017, ya se había culminado el proceso que les contaba Jaime, que había iniciado en Guatemala en 1994. Si ustedes analizan en el mundo, no van a encontrar una región en el mundo con 20 países que en un lapsus de 30 años hayan logrado mutar de un sistema de carácter inquisitivo a un sistema acusatorio. Es algo bastante anómalo. ¿Y esto a qué responde? Responde básicamente a un proyecto político en América Latina. Cuando uno hace arqueología de la reforma procesal penal y trata de averiguar cuáles fueron las discusiones que se dieron en plena década de los 90, la preocupación era una muy sencilla. Necesitamos fortalecer
las débiles democracias que había en América Latina. México en ese sentido es una anomalía, pero las discusiones en Sudamérica tenían que ver con que había que restablecer un sistema democrático después de cruentas dictaduras militares. Las discusiones en los países centroamericanos tenían que ver con tenemos que reconstruir un país después de guerras civiles y conflictos armados en todo el territorio centroamericano. Entonces ahí aparece la idea del sistema acusatorio. Aparece como una estrategia para fortalecer la democracia. Por eso, países como Chile, Uruguay y muchos más, la aprobación de las reformas procesales penales se hizo con unanimidad en el Congreso. Se hizo con consensos entre todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque había una idea de que este sistema que fortalecía las garantías y los derechos humanos era una de las piedras angulares para construir sobre él una democracia y un Estado de Derecho. La pregunta ahora es, ¿seguimos necesitados de fortalecer la democracia? ¿Seguimos necesitados de fortalecer el sistema acusatorio para proteger el sistema democrático? Yo creo que sí. No solamente en términos de lo que supuso la reforma en su momento, división de roles, crear fiscalías más modernas, que fuesen autónomas para que pudieran perseguir a los responsables de los delitos aunque el Estado fuera el que estuviera detrás, nuevos poderes judiciales para que de alguna forma se pudieran limpiar de una imagen muy nefasta de complicidad con las violaciones de derechos humanos. Yo creo que tenemos que volver a estas bases del sistema acusatorio y, por supuesto, hacernos cargo también de las falencias que tuvo el proceso de reforma. Y esto lo encontramos también en las discusiones originales. En su momento no se pudo hacer una reforma policial porque no había capacidad política para tocar a la policía. Ya bastante era tocar al Poder Judicial como se le tocó, extraerle la posibilidad de que siguieran investigando los delitos, como para además dirigirlo también contra la policía. Es decir, tenemos que recuperar también las deudas pendientes. ¿Qué decir de la etapa de ejecución penal o del sistema penitenciario, que también nuevamente fue un gran olvidado en su momento? Pues bueno, tendríamos que recuperar estas deudas pendientes y incorporarlas a los nuevos desafíos. Me gustaría dejarlo aquí, así que eso. Muchísimas gracias, Marco. Nada más una pregunta técnica, podemos llegar a las 7. Entonces, quisiera, ahorita abrir un poco la mesa a preguntas por parte de Isabela, del Poder Legislativo, preguntas de quienes nos estén viendo a través del streaming. Por favor. Gracias. Una pregunta, sí, efectivamente resulta muy, muy importante ver en contexto regional nuestra situación como país, ver cuáles son los pendientes legislativos, es decir, no hemos parado por propuestas, ¿no? Tampoco por reformas, incluso ha habido diferentes reformas, algunas aisladas, otras que tienen más elementos, pero viendo no solo el contexto, sino el manejo del conflicto penal como un proceso muy amplio, como lo pondría, y ustedes seguramente lo tendrán mejor investigado, va desde la parte educativa hasta la parte de la reinserción social, donde en medio se encuentra todo este proceso penal, digamos, el sistema de justicia penal. ¿En qué medida, a mí me parece que así como la reinserción social ha quedado un poco fuera de la arquitectura del sistema penal, por muchas razones, también ha quedado el aspecto cultural? ¿En qué medida desde el Poder Legislativo se pueden motivar cambios cuando los factores pues ahora sí que los factores están en contra? Porque estamos viendo un contexto donde la parte política tiene mucha armonía, dado el fenómeno que tuvimos, ¿no? Es decir, el cambio de gobierno y la alternancia política que ahora vivimos es resultado de un largo proceso de gobiernos que tuvieron muchos errores, generaron muchos problemas, además de los que ya podríamos haber tenido. Y este gobierno gana en la medida en que es una respuesta a esa necesidad de cambio, ¿no?
y de alguna manera la necesitábamos. Pero al final lo que estamos viendo es que tanta homogeneidad política en las mayorías, una agenda política muy consolidada, muy armada desde mucho antes de la campaña, se vuelve un factor difícil con el cual lidiar desde la parte legislativa. Entonces, ¿qué estrategias sugieren, conocen, podrían recomendar? A mí la que me parece una muy relevante es la estrategia de que la contrarreforma no articule la agenda de debate necesariamente o no únicamente, sino ampliarlo a todos los pendientes que el propio sistema penal necesita. Y efectivamente ahí reitero la agenda de género que la diputada ha manejado. En la agenda de género hay un elemento que se ha tratado de colocar desde diferentes colectivos, la propia diputada también lo ha mencionado muchas veces, que es, lo voy a poner en términos coloquiales, ¿y quién les dijo que los problemas, los delitos contra las mujeres los queremos resolver con más penas cuando la impunidad es tan alta? Es decir, además de que no promovemos un enfoque punitivista del sistema, tampoco, incluso teniéndolo, tenemos garantía de que vaya a haber justicia. Los niveles de impunidad para los delitos contra las mujeres son altísimos, ¿no? Al igual que para muchos otros delitos y en general para todo el sistema. Entonces, además de esa estrategia de que no nos articule necesariamente o nada más la contrarreforma, desde lo legislativo, ¿cuál sería un aporte fundamental, digamos, o cómo podríamos aportar? A ver, primero, y voy a insistir un poco en lo que decía Isabela, que me tomó la palabra en ese tema. Ustedes son mexicanos, yo no lo soy, ustedes conocen la política mexicana, yo la observo con mucho interés siempre, pero me parece que una primera estrategia fundamental acá es no aceptar las reglas de debate. Porque la regla de debate que les están poniendo a ustedes es, aquí va la contrarreforma, la presenten o no la presenten, por ahí va la línea, ¿eh? Y el tácito que hay debajo de eso es, esto es una solución a el problema que tampoco es declarado. Yo no puedo tener un debate razonable si no está claro cuál es el objetivo, qué es lo que está mal, qué es lo que quiero cambiar y cómo lo quiero cambiar. Y entonces ahí es donde yo les digo, lo primero es plantear que aquí no hay un diagnóstico serio sobre cuáles son las dificultades de seguridad pública que se quieren solucionar. Estoy seguro que muchos de los problemas de seguridad pública no tienen nada que ver con el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia penal llega tarde. Tienen que ver con prevención, tienen que ver con lo que decía Isabela, con temas ya de educación, de formación, y en lo inmediato, porque la gente no puede esperar que pase una generación, que se reeduque, ¿cierto? Tienen que ver con un trabajo probablemente policial, de inteligencia policial, etc. Y temas de corrupción que están, ojo, aquí debajo de la tierra permanentemente, y que significan que órganos del Estado que debieran estar haciendo ciertas cosas, no solo no las hacen, no cumplen su misión constitucional, sino que más bien contribuyen a lo contrario. Entonces yo creo que eso es lo primero, es no aceptar esas reglas de debate y replantear las reglas de debate. Y la regla de debate es, ¿qué queremos solucionar? O sea, ¿qué quieren ustedes solucionar con esta contrarreforma? Digan primero cuál es el problema, cómo lo diagnosticaron, cómo está identificado, y entonces empecemos primero a discutir si estamos de acuerdo en el diagnóstico y luego discutamos acerca de qué es lo que hay que hacer para solucionar eso. Insisto en esto porque lo que ocurre entonces es que es como los que tenemos problemas de peso, cuando vamos a donde la nutrióloga y nos dice, usted lo que tiene que hacer es más ejercicio, tiene que cambiar su dieta, y uno lo que siempre alega, no, lo que pasa es que trabajo mucho, llego tarde, como mucho. Siempre excusas para no hacer lo que tengo que hacer para mejorar. Y esa es la tentación, las contrarreformas son eso muchas veces, o sea, son excusas para no hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformar la fiscalía para que sirva a su propósito. Transformar
la policía para que haga su trabajo investigativo. Eso obviamente que tiene requerimientos más profundos porque tiene que ver, insisto, con temas ya institucionales, problemas de corrupción en algunos casos, pero en otros simplemente de perfil, de intención, de fijación de objetivos, etc. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y segundo, y los temas transversales, una política de persecución penal hoy en día que no considere los temas de género, una perspectiva de género y la equidad de género, por ejemplo, entre otras cosas, es una política de persecución penal que no se sostiene sola en el siglo XXI en este momento. Y entender que una marcha o una huelga nacional de las mujeres apunta a una administración política en particular es un error, cuando lo que está diciendo es el sistema, el Estado de esta sociedad no está respondiendo a lo que hace tiempo estamos demandando. Y algunos estamos empezando a entender, me refiero a nosotros los hombres. Así que nuevamente es eso, yo creo que eso es lo primero. Y va a haber temas, y ahí es donde hay que generar las expectativas razonables. Va a haber cuestiones en que la legislación va a poder ayudar, pero que va a tardar más en producir sus efectos. Hay otras cosas en que la legislación no puede ayudar, y cuando eso ocurre, yo trabajé muchos años con parlamentarios, siempre les decía, no desesperen cuando la ley no sea la solución, contribuyan a la política pública. Contribuyan a la política pública porque los legisladores son legisladores, legisladoras y representantes populares, y tienen que fiscalizar a los gobiernos, y tienen por lo tanto que intervenir también en la política pública, en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de esa política pública. Entonces a veces no va a ser lo legislativo, y los abogados vamos a estar de sobra, va a ser, o nuestros conocimientos van a tener que ir por otros lados. Y eso es parte de la labor tan importante, porque si no caemos en el fetichismo normativista del que nos ha hablado tanto Binder, en que creemos que vamos a solucionar esto con otras leyes. El tema no son las leyes, el debate es otro. Tenemos tiempo para una última pregunta que nos mandaron por Twitter. A ver quién gusta. No, Marco. La propuesta deriva en un sistema menos punitivo y más enfocado en la readaptación. ¿Es estrictamente necesaria la formulación de imputación o será que basta con la será que basta con la acusación? La propuesta. Nuestro enfoque. Dale. Bien, me gusta esta pregunta porque además se vincula con la que nos planteaba Isabel. Que tiene que ver con que, estamos hablando del proceso penal, ¿verdad? Pero somos conscientes que solamente a través del proceso penal no nos vamos a hacer cargo del conjunto del fenómeno criminal, ¿verdad? Sabemos que esto es mucho más amplio. Las políticas de gestión de la conflictividad, que obviamente no solamente requieren de tener un sistema de judicialización de delitos, sino también de mecanismos preventivos que puedan evitar que se produzcan las conductas y, por supuesto, de finalizar con la resocialización de los imputados. El paso al sistema acusatorio no se hizo cargo del conjunto, del fenómeno de la criminalidad en su conjunto. Solamente lo que se hizo fue adaptar la parte del proceso judicial a estándares mínimos de derechos humanos. Es decir, lo único que se buscaba es tener jueces independientes, tener presunción de inocencia, tener mecanismos para evitar que se torture a los imputados. Es decir, era simplemente una adecuación democrática a los estándares internacionales que estaban funcionando. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que seguir trabajando en avanzar más. Incluso en países como Chile, que tiene un sistema acusatorio con unas garantías más o menos razonables, el fenómeno del punitivismo igualmente permeó. Es decir, tenemos un sistema que procesa con demasiada eficiencia y que además muchas veces está desconectado de la solución del conflicto y está mucho más centrado en la imposición de una pena. Cuanto más rápido, mejor. Y esto es un problema. Y esto es algo que estamos tratando de solucionar a posteriori. Yo creo que en México tienen buenos instrumentos legales con la ley de mecanismos alternativos y básicamente el enfoque en el último tiempo viene por ahí. Con tratar de evitar concebir el sistema penal desde la lógica de la eficiencia solamente, de terminar muchos casos muy rápido, de utilizar las salidas alternativas como una forma de descongestión del sistema, sino por el contrario, de tratar de identificar grandes segmentos de casos en los cuales podemos llevar adelante
procesos restaurativos que nos permitan de alguna forma generar resultados también que tengan un valor de carácter social, es decir, que le preocupen a la sociedad. Por lo tanto, también advertir los límites que tiene el sistema acusatorio. Tampoco es una varita mágica que lo va a solucionar todo,